Buenas tardes, mi nombre es Adriana y junto con mi compañera Emily somos de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita, de la Licenciatura en Educación Primaria de tercero E, de la materia de Desarrollo de la Competencia Lectora. Y a continuación vamos a explicar la lectura de Estrategias de Lectura de Isabel Solé, del tema La enseñanza de estrategias de comprensión lectora. Las estrategias de comprensión lectora, mencionan Palixar y Brown, sugieren que las actividades cognitivas que deben ser activadas o fomentadas mediante las estrategias son las siguientes. 1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de que se trate. 3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamentalmente en detrimento de lo que puede parecer trivial. 4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con el conocimiento previo. 5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y recapitulación periódica y la autointerrogación. Y 6. Elaborar y probar inferencias de diversos tipos, como interpretaciones, hipótesis, predicciones y conclusiones. A continuación se mencionarán los momentos de la lectura. Antes. ¿Para qué voy a leer? Los objetivos de la lectura. Los objetivos pueden plantearse a los lectores frente a un texto, puede ser muy variado, y a continuación algunos ejemplos. Se puede leer para obtener una información precisa, para seguir instrucciones, para obtener una información de carácter general, para aprender, para revisar un escrito propio, por placer, para comunicar un texto a un auditorio, para practicar la lectura en voz alta o para dar cuenta de lo que se ha aprendido. Activar el conocimiento previo. ¿Qué sé yo acerca de este texto? Si el texto está bien escrito y el lector posee un conocimiento adecuado sobre él, tiene muchas posibilidades de poder atribuirle significado. Por ejemplo, dar alguna información general sobre lo que se va a leer, ayudar a los alumnos a fijarse en determinados aspectos del texto que se pueden activar su conocimiento previo. Y 3, animar a los alumnos a que expongan lo que conocen sobre el tema. Establecer predicciones sobre el texto. Para ello, nos basamos en superestructura, títulos, ilustraciones, encabezados y, por supuesto, en las propias experiencias y conocimientos sobre lo que estos índices textuales nos dejan entrever acerca del contenido del texto. Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto. Alguien que asume la responsabilidad en su proceso de aprendizaje es alguien que no se limita a contestar preguntas que se le planteen, sino que también puede interrogar e interrogarse a sí mismo. Cuando los alumnos plantean preguntas pertinentes sobre el texto, no solo están haciendo uso de su conocimiento previo sobre el tema, se hacen conscientes de lo que saben y lo que no saben acerca de ese tema. Durante. ¿Qué pasa cuando leemos? El proceso de lectura. El lector debe comprender lo que se está leyendo. Para eso es necesario que pueda hacer algunas predicciones antes del texto. Esas predicciones se realizan con algunas características del texto, como el tipo de texto, su organización, así como los títulos, las ilustraciones y la información que el profesor, otros alumnos y el propio lector aporta a esto. Se le llama el material, sobre el que se generan dichas hipótesis o predicciones. También esas predicciones deben encontrar verificación en el texto. Estrategias a lo largo de la lectura. Tareas de lectura compartida. Una actividad compartida es la que se aprende a utilizar toda una serie de estrategias que deberán formar parte del alumno, de modo que pueda utilizarlas de manera autónoma. Deben ser consideradas como la opción para que el alumno comprenda y use las estrategias que le son útiles para comprender los textos. También deben ser consideradas como el medio más poderoso que dispone el profesor, como un recurso impredecible para interpretar de forma contingente a las necesidades que muestran o infieren de sus alumnos. Se considera que las lecturas responsables de la comprensión durante la lectura se pueden fomentar en actividades de lectura compartida, como formular predicciones sobre el texto que se va a leer, plantearse preguntas sobre lo que se ha leído,
aclarar posibles dudas acerca del texto y resumir las ideas del texto. Haciendo uso de lo aprendido, la lectura independiente. Este tipo de lectura comienza cuando el propio lector impone su ritmo y trata el texto para sus fines. Si lo que se pretende es que el alumno realice predicciones sobre lo que está leyendo, se puede insertar a lo largo del texto preguntas que le hagan predecir lo que piensa que va a ocurrir a continuación en la lectura. Todas estas actividades se basan en textos preparados, es decir, en la medida en que las actividades de la lectura individual se asemejen lo más posibles a la lectura autónoma. No lo entiendo. Ahora, ¿qué hago? Errores y lagunas de la comprensión. El detectar los errores y las lagunas de comprensión es solo dar el primer paso de control que ejercemos sobre nuestra comprensión. Los profesores se limitan a decir ellos mismos correctamente lo que el alumno ya leyó. La lectura en voz alta para los niños se ha convertido cada vez más en decir lo que está en el texto en lugar de ser una cuestión de construcción de significado. Se intenta explicar que no todos los errores son iguales, que por lo mismo no deberían de corregirse de la misma forma. Distintos problemas y distintas soluciones. Se distinguen distintos problemas en la comprensión de palabras, frases en su relación que se establecen con las frases del texto. Debemos de buscar estrategias adecuadas para resolver errores, dado que cuando leemos, predecimos, debemos de equivocarnos, debemos de interpretar, recapitular, plantearnos preguntas y volver a predecir, etc. Debemos saber cuándo es necesario utilizar esas estrategias para así asegurar un aprendizaje significativo. Después de la lectura. La idea principal. Nos indica sobre lo que trata un texto y puede expresarse mediante una palabra. Se accede a él respondiendo a la pregunta ¿de qué trata este texto? Por otro lado, la idea principal es informar del enunciado cómo el escritor la utiliza para explicar un tema. Se expresa mediante una frase simple o más frases coordinadas y esta proporciona mayor información. La idea principal en el aula. La idea principal resulta de la combinación de los objetivos de la lectura como de sus conocimientos previos y de la información que el lector quiere transmitir mediante sus escritos. Para hablar de enseñanza en el aula, sobre la idea principal, nos referimos a que el profesor le puede pedir a sus alumnos que digan lo más importante del texto como lo que el lector quiere transmitir. Pero es fundamental que no mencionemos que esto nos ayuda a encontrar la idea principal. Y con eso comprobamos si el alumno puede o no encontrarla en un acto que lleva su instituir a la enseñanza por evaluación. En resumen, este se elabora con una macroestructura que nos permite proporcionar una idea global del significado del texto a un nivel superior de las demás proporciones por separado. ¿Cómo se nos permite contestar a la pregunta de qué trata este texto? Los lectores serán capaces de hacer un resumen del texto. La enseñanza del resumen en el aula. Es importante que los alumnos entiendan por qué necesitan resumir. Cooper, 1990, sugiere que para enseñar a resumir textos es necesario enseñar a encontrar el tema del párrafo e identificar la información trivial para desecharlo. Enseñar a echar la información que se repita. Enseñar a determinar cómo se agrupan las ideas en el párrafo para encontrar formas de englobarlas. Enseñar a notificar una frase, un resumen del párrafo o bien poder elaborarla. Formular y responder preguntas. Entonces, no siempre y no solo sirve para evaluar. El uso de estrategias en la clase que parecen como actividad de enseñanza suelen limitarse a evaluar, a comprobar aquello comprendido o respecto a un texto. Anteriormente enseñamos a que los alumnos formulen antes de la lectura, considerando que una pregunta pertinente es la que conduce a identificar el tema
y las ideas principales del texto. Esas preguntas serán aquellas que conduzcan a determinar el tema de que trata el texto o los fenómenos que sean considerados como causa o antecedentes de determinados hechos y los mismos hechos en cuanto al efecto. A continuación vamos a ver la sesión de lectura Lengua Materna Español. ¿Conoces la historia de los tres cerditos? Bueno, a continuación vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del texto? ¿De qué creen que trate la lectura? ¿Y qué creen que vayan a ser los tres cerditos? A continuación vamos a leer la lectura de los tres cerditos. En un pueblito no muy lejano vivía una mamá cerdita junto con sus tres cerditos. Todos eran muy felices hasta que un día la mamá cerdita les dijo: hijitos, ustedes ya han crecido, es tiempo de que sean cerditos, adultos y vivan por sí mismos. Antes de dejarlos ir, les dijo: en el mundo nada llega fácil, por lo tanto, deben aprender a trabajar para lograr sus sueños. Mamá cerdita se despidió con un beso en la mejilla y los tres cerditos se fueron a vivir el mundo. El cerdito menor, que era muy, pero muy perezoso, no prestó atención a las palabras de mamá cerdita y decidió construir una casita de paja para terminar temprano y acostarse a descansar. El cerdito del medio, que era medio perezoso, medio prestó atención a las palabras de mamá cerdita y construyó una casita de palos. La casita le quedó chueca porque como era medio perezoso no quiso leer las instrucciones para construirla. La cerdita mayor, que era la más aplicada de todos, prestó mucha atención a las palabras de mamá cerdita y quiso construir una casa de ladrillos. La construcción de su casa le tomaría mucho más tiempo, pero eso no le importó. Su nuevo hogar la albergaría del frío y también del temible lobo feroz. Y hablando del temible lobo feroz, este se encontraba merodeando por el bosque cuando vio al cerdito menor durmiendo tranquilamente a través de su ventana. Al lobo le entró un enorme apetito y pensó que el cerdito sería muy delicioso bocadillo. Así que tocó a la puerta y dijo: cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito menor se despertó asustado y respondió: no, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo feroz se enfureció y dijo: soplaré y resoplaré, y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, y la casita de paja se vino al piso. Afortunadamente, el cerdito menor había escapado hacia la casa del cerdito del medio, mientras el lobo El lobo feroz, sintiéndose engañado, se dirigió a la casa del cerdito del medio, y al tocar la puerta dijo: cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito del medio respondió: no, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo: soplaré y resoplaré, y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, y la casita de palo se vino abajo. Por suerte, los dos cerditos habían corrido hacia la casa de la cerdita mayor, mientras que el lobo feroz seguía soplando y resoplando. Los dos hermanos, casi sin respiración, le contaron toda la historia. Hermanitos, hace mucho frío y ustedes la han pasado muy mal, así que disfrutemos la noche al calor de la fogata, dijo la cerdita mayor y encendió la chimenea. Justo en ese momento, los tres cerditos escucharon que tocaban la puerta. Cerdita, cerdita, déjame entrar, dijo el lobo feroz. La cerdita respondió: no, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo: soplaré y soplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, pero la casita de ladrillos resistía sus soplidos y resoplidos.
Más enfurecido y hambriento que nunca, decidió trepar el techo para meterse por la chimenea. Al bajar la chimenea, el lobo se quemó la cola con la fogata. ¡Ay! Gritó el lobo, y salió corriendo por el bosque para nunca más ser visto. Un día cualquiera, mamá cerdita fue a visitar a sus queridos cerditos y descubrió que los tres habían construido casitas de ladrillos. Los tres cerditos habían aprendido la lección. En el mundo nada llega fácil, por lo tanto, debemos trabajar para lograr nuestros sueños. Después de haber leído la lectura del cuento, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cuántos personajes hay? ¿De qué trató el texto? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué? ¿Crees que lo que hizo Lobo Feroz con las casas de los cerditos está bien? ¿Y qué te gustaría cambiar en el cuento?